Transparencia Electoral. Entrevistas. Un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina. Tengo el orgullo y el honor de hablar con José Antonio Peraza Collado. Para quienes no sepan, es uno de los grandes luchadores por la libertad en el continente, porque tuvo la suerte de haber nacido en Nicaragua. ¿En qué año naciste, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Un placer estar contigo en esta entrevista. Yo nací en 1966, el 26 de mayo de 1966. ¿En Managua? No, soy de un pequeño pueblo de la parte sur de Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica, y Ujú. que está muy cerca del lago grande que nosotros tenemos, el lago de Nicaragua. Ujú. Es un lugar bastante especial en la historia de Nicaragua. Y soy de ahí, pero tengo muchísimos años de vivir en Managua y además viví en el exilio porque en este momento yo vivo mi segundo exilio, no es el primero, es el segundo, desgraciadamente. Ya Ya llegaremos había, ya llegaremos a eso, sí. pero ¿cómo era la Nicaragua de tu infancia? Bueno, la Nicaragua de mi infancia, desgraciadamente yo he conocido una Nicaragua convulsa desde muy niño, porque los problemas ya serios de Nicaragua empezaron en 1978 ya de manera abierta con el asesinato del periodista, del famoso periodista Ujú. Pedro Joaquín Chamorro Claro. Cardenal, que fue el esposo de doña Violeta Barrios de Chamorro, que fue presidenta de Nicaragua. Y con el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro empezó un proceso profundo de deterioro, digamos, llegaba a su fin la dictadura somocista y ese fue como el campanazo que inició el proceso del colapso de la dictadura, pero eso trajo turbulencias tremendas. Yo tenía en esa edad como 12 o 13 años y viví de manera dramática, digamos, la caída de la dictadura, donde casi muere toda mi familia, pero esa es otra historia, ¿no? Ujú. Pero desgraciadamente yo he vivido ese periodo terrible que son más de 40 años que Nicaragua no ha tenido prácticamente tranquilidad casi en ningún momento, con A la pequeños caída, episodios. claro, a la caída de Somoza nació una esperanza. Sí, nació una esperanza que desgraciadamente se truncó muy rápidamente, ¿verdad? Porque definitivamente el sandinismo hizo todo lo contrario de lo que supuestamente iba a hacer, ¿verdad? Se habían prometido, por ejemplo, libertades públicas, no alineamiento, economía mixta. A ver, Nada. libertades prácticamente las eliminaron en el primer año. Alineamiento con la Unión Soviética, no solo los soviéticos lo buscaron ellos mismos buscaron la alineación y la fomentaron y han escrito que ellos mismos buscaron a través de Cuba y de otros vincularse a los soviéticos. Por lo tanto, alineamiento no hubo y en el caso de la economía mixta empezaron a confiscar, como lo están haciendo actualmente, a todo aquel que pronunciara ni siquiera disidencia, sino, digamos, un pensamiento diferente al que en ese momento se quería instalar. O sea que la ilusión duró muy poco y enseguida quedó claro lo que era esa revolución. Yo diría que ya en 1984, que se dan las primeras elecciones, que desde luego fueron fraudulentas porque no había oposición, ya estábamos claros de que estábamos en un proceso dictatorial peor que el que habíamos tenido antes. Y además de eso, ya estábamos enfrascados en otra guerra civil, que en ese momento todavía iba creciendo, pero que ya estaba claro de que habían grupos armados y que habían ataques. Entonces, eh, digamos, si Nicaragua vivió un proceso de paz, sería de si acaso 2 años, eh, 3 años ya con mucho conflicto. Ya después del segundo año del sandinismo ya teníamos serios problemas de convivencia, ¿verdad? En ese contexto, usted se decide a estudiar política y a dedicarse al estudio de la política y de los sistemas democráticos. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero yo salgo al exilio, ¿verdad? Ujú. Soy el primero. Habían detenido, yo ya estuve detenido, tenía 15 años, ¿verdad? Cuando estuve Ujú. preso por primera vez. Y entonces A mi los madre, que 15. lógicamente, mi madre que estaba tan preocupada por todo lo que se veía venir,
Entonces me dijo, no, hijo, vas a ir a Costa Rica a estudiar. Entonces me manda a Costa Rica. 2 años después llegan mis hermanos y un año después o meses después llega ella. Ya definitivamente ella ya se instala conmigo y con mis dos hermanos. Mi padre se queda todavía en Nicaragua, pero ya ella se instala con nosotros ya a finales del 84, inicios del 85, donde ya Nicaragua prácticamente está en un proceso de guerra civil interna en las montañas. En las ciudades había estabilidad, pero en las montañas sí había una guerrilla ya muy poderosa. Y eso llevó de una cosa a otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo concluyo mis estudios secundarios, bueno, yo ya tenía el gusano de la política. Al inicio quise estudiar filosofía política o cosas de esas, pero después me di cuenta que eso era demasiado alto para mí. Me encanta la filosofía, pero dije, bueno, yo lo que quiero es hacer política. Y entonces empecé a variar y me fui dedicando a la política, a la sociología, a las ciencias sociales en general, porque todas me apasionan, pero creo que mi nicho es Claro. la política. Y cuándo volvió a Nicaragua? Yo viví 17 años en el exilio, Sí, porque bien. cuando termina la guerra, estamos hablando 1990, Nicaragua está totalmente destruida, retrocedió casi más de 40 años y regreso a Nicaragua y no hay absolutamente en qué trabajar. Yo no había terminado mis estudios porque yo me fui muy joven, ¿verdad? Mi Ujú. madre se enferma y entonces lo que hago yo es, bueno, yo quiero regresar, pero no se puede, ¿verdad? No tengo Claro. trabajo, tengo dificultades familiares de todo tipo. Entonces lo que hago es que termino mi licenciatura, lo que hago es que escribo 2 libros, incluso uno sin haberme graduado, sobre los inmigrantes nicaragüenses que llegaban a Costa Rica, trabajando en la universidad, y entonces eso me lleva a mí a permanecer prácticamente 17 años fuera de Nicaragua, y yo regreso el 1 de mayo de 1999 y allí empieza otra historia. Así como empezó una en Ya. 1982 en el exilio, a partir del 99 inicia otra historia, y a ¿Qué partir espera- del, ¿Qué perdón, esperaba usted en ese 99 cuando volvió a Nicaragua? bueno, lo que hice realmente, ¿no? Involucrarme en los procesos políticos, escribir, debatir, y siempre he tenido aspiraciones políticas, pero en ese momento yo lo que quería era más que todo darme a conocer, ¿no? Ser una persona que quiere aportar en esa área del país, y efectivamente así lo hice. Me integré al Partido Liberal en aquel momento, y una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Cuando el sandinismo vuelve a ganar, que en realidad lo que hizo fue el liberalismo que se dividió, porque Ujú. Ortega sacó menos votos de lo que tradicionalmente sacaba. Lo que pasa es que al dividirse la oposición, él logra ascender a la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente yo continúo haciendo lo mismo. Ortega comete su primer fraude electoral en noviembre del 2008, o sea, un año después de asumido de la presidencia. Digamos, un año y medio, porque básicamente las elecciones son a final de año. Entonces Ortega toma el poder o asciende al poder el 10 de enero de 1900, perdón, del 2008, del 2007, y ya tenemos el primer fraude en noviembre del 2008. En otras palabras, ya se veía. Entonces yo hago un estudio, después comete fraude en el 2011, yo hago un estudio sobre el fraude, publico varios artículos donde yo develo de alguna manera todo lo que todos sabíamos. Tampoco es que estaba diciendo cosas que nadie Claro. más hubiese visto. Simplemente que lo organicé y dijo, sucedieron esto, y que además lo confirmaron los organismos de observación electoral. Y lo que pasa es que era un nicaragüense el que lo decía, ¿no? Entonces eso de alguna manera me puso, alertó, me imagino yo, a la dictadura de que me convertí en un tipo peligroso a la vista de ellos, ¿verdad? Definitivamente que no era así. Ahora, todos estos obstáculos, al año y medio ya se sabía que Ortega tenía un plan para permanecer eternamente. Sí, lo que pasó fue algo terrible, y ahí es donde vienen las convicciones democráticas que muchos grupos en los países no tienen. Ortega comete fraude en el 2008, eso está comprobado por los organismos de observación electoral. Nosotros tenemos 153 municipios y Ortega, está comprobado que hubo fraude en 40.
De esos 40 está Managua, que es un tercio de la población del país. ¿Cómo era, cómo eran los fraudes? Digo, de qué manera se llevaron adelante? Bueno, no todos fueron iguales, pero más o menos tuvieron este patrón. Los fraudes electorales básicamente se desarrollaban, evitaban que nosotros llamamos los fiscales, que son los miembros de los partidos políticos que De los observan, superpartidos. expulsaban a los fiscales y por lo tanto ya no había visión. Exportaban a los fiscales y ellos lo que hacían es que llenaban las juntas receptoras de voto con personajes creados ficticiamente. Inventaron una procuraduría electoral y ponían una persona, inventaron policías electorales, los pusieron ahí. Entonces lo que hacían es que las juntas las llenaban digamos, de personal partidario. Cuando un miembro del partido político que estaba haciendo o estaba viendo el fraude protestaba, simplemente se ponían de acuerdo, votaban, no, esta persona está Claro. interrumpiendo el proceso electoral, lo expulsaba. Después de eso, ¿qué se dio? Cambiaban las actas, ¿verdad? Eliminaban las actas, ponían, digamos, antes de abrir, eso ya fue en el 2011, antes de abrir las urnas, las llenaban de papeletas ya marcadas, porque no había quien pudiese comprobar que esas actas estaban libres. Y eso fue lo que pasó con el ex canciller de Argentina, Dante Caputo, que fue el observador en Claro, 2011. Y claro. entonces había una muestra y Dante Caputo se fue de Nicaragua al mediodía porque dijo, no me permitieron observar ni incluso la muestra que se había hecho. Y entonces Dante Caputo tomó un avión al mediodía y se fue antes de terminar la elección. Sí. Desgraciadamente, la OEA fue muy ambigua en aquel momento en condenar los procesos de fraude. Y a partir de ahí, ya todo lo que Claro. más o menos hemos ido conociendo. ¿Cómo fue en ese momento, no después, sino en ese momento la reacción de los medios nicaragüenses? No, estuvo claro de que había habido fraude. Ujú. Y se dijo en todos los medios, porque en ese momento la dictadura no tenía un control de los medios. Más ahora con todos los elementos tecnológicos, bueno, en las redes. Yo hice otro Claro. estudio, lo publiqué, uno de esos libros, creo que lo Ujú. llevamos allá a Transparencia Electoral, Sí. donde demuestro cómo ellos sistemáticamente, ahí ya fue un fraude sistemático, lo que hicieron fue, analizaron todas las juntas receptoras del país, que en ese tiempo eran 12.600, y revisaron su patrón histórico desde el año 2000 hasta el Ujú. 2011. Y lo que hicieron fue que las juntas donde generalmente el sandinismo perdía, que eran era un grupo muy importante, alrededor de 3.000 juntas, ahí fue donde ellos concentraron todas sus baterías para alterar los resultados. ¿Cómo los alteraron? Expulsando fiscales, cambiando actas, desapareciendo actas, quemando juntas receptoras cuando no podían tener el control. Entonces, los mismos miembros provocaban un caos dentro de la junta y si no les gustaba o no lo podían hacer, la quemaban. Y entonces lo que agarraron fue más o menos unas 3.500 juntas, donde generalmente ellos Claro. perdían con una diferencia mayor del 10-15%, y concentraron toda su fuerza en esas juntas para cambiar y alterar y dar la sensación de que todo había sido normal. Claro. Y fue evidente que definitivamente cambiaron todo el patrón de votación, que era evidente. Ahora, este trabajo lo tiene que hacer mucha gente. ¿Quiénes ayudaron para este trabajo? Bueno, mira, nosotros lo que hicimos fue, porque yo tenía un grupo de personas con las cuales venía trabajando desde hacía 10 años. Entonces, lo que nosotros me estás hablando del No, fraude. no, exactamente. ¿Quiénes ayudaron a hacer el fraude? No, el sandinismo tiene un equipo completo de personas que trabajan 24 horas, ¿verdad?, para cometer ese fraude. Imagínate que son 12.000 juntas receptoras de votos. Si en Nicaragua vos te pones a analizar cuántos fiscales necesitas para un proceso electoral, anda arriba de las 70.000 personas. Estamos claros de que ellos duplicaron eso porque necesitaban tener mayoría en cada junta. Eso implica fiscales de ruta, la gente que lleva el material electoral, la regresa. En otras palabras, posiblemente en ese fraude, que no tenemos un dato, Ujú. pero posiblemente participaron alrededor de 200.000 personas que no se pueden manejar de manera al azar, tiene que ser producto de una inteligencia, que eso lo dejamos demostrado, una inteligencia para cambiar los resultados de la manera
más normal posible, pero Claro, fue que imposible pareciera, porque claro, fue lo que fue tan parezca, grande el fraude y tan grande la movilización y tan grande los abusos que es imposible negar eso. ¿son solo partidarios o son empleados del Estado? Es que en Nicaragua eso desapareció hace mucho tiempo, pero en este caso son partidarios, porque ellos no van a confiar en un miembro, en aquel tiempo, ahora ha cambiado, no iban a confiar en un trabajador del Estado que en último momento, por miedo, por lo que sea, salga denunciando que sucedió tal o cual cosa. Ujú. Entonces son gente partidaria, los comisarios políticos lo van aplicando en cada lugar y son de manera descarada, ¿verdad? Alteran actas, intimidan, salen con turbas a la calle para que la gente no vaya a votar. Eh, Ahora, eso que también es son, una fuerza, eso también es una fuerza económica. Alguien les paga para eso. claro, es el Estado que se han apropiado, el Estado lo utilizan sin ningún problema, los automóviles, las oficinas de los gobiernos locales, ahí se reúnen, ahí se ponen estrategias, les dan armas porque lo arman con garrotes, con pistolas, con cuchillos para que intimiden a la gente cuando no pueden controlarla. Entonces, ¿Cómo es? es un proceso sistemático, no es Claro, que a alguien se le ocurrió estoy molesto y en esta pequeña localidad voy a cometer un fraude. ¿No? Algo claro, sistemático. es orgánico y sistemático. ¿Cómo es un día de votación desde que Ortega está en el poder? Bueno, básicamente ahora ya no tienen ningún problema porque ellos tienen totalmente el control, pero en el 2008, 2011, básicamente desde muy temprano, 2, 3 días antes, ellos movilizan, digamos, todo ese aparataje que pueden ser unas 200.000 personas que tienen dinero, que tienen comida, que tienen vehículos, que se movilizan arrastrando a su gente para que pueda ir a votar e impedir que los otros voten. Se ubican en cada una de las juntas receptoras, que en el 2011 fueron 12.600 para tener mayoría, en otras palabras, inventan digamos, puestos que no están definidos en la ley electoral, como por ejemplo existía uno de coordinador de centro de votación, eso no estaba en la ley. Entonces, ponen este tipo Claro, que tiene es un comisario político partidario que empieza a dar órdenes y no sabemos con base a cuál fundamento legal. Y como ellos van poniendo gente de ellos, por ejemplo, dicen, las universidades tienen un consejo de universidad, entonces las universidades van a poner observadores electorales. Esos observadores son miembros del partido, nada más que llegan con el traje de que son universitarios. Y así. Entonces, cuando te das claro. cuenta, en una junta receptora hay 10, 15 personas que son elementos partidarios y que por lo tanto imponen su ley, porque ellos votan internamente y dicen, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Todo eso es ilegal, Todo eso porque es la ley legal. no lo permite, pero aquí la legalidad no importa, sino que básicamente se impone la fuerza. Desde ese momento hasta ahora, toda la situación empeoró, porque el poder fue creciendo, los Ortega han tenido cada vez más poder. ¿Quiénes son los principales, la principal fuerza que se opone, como puede, a los Ortega? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Hubo fraude en el 2008. Hubo fraude descarado en el 2011. Ya en el 2016 no hubo ese fraude descarado porque lo que hicieron fue eliminaron a la oposición, le quitaron la Claro. personalidad jurídica a los partidos. En el 21 nos metieron a la cárcel a todos los opositores y ya en el 22 pues ya no tiene ningún sentido. En otras palabras, pasamos de fraudes a prácticamente eliminar a la oposición. Entonces, en este momento estamos en esta situación. Todos los partidos políticos que representaron algún desafío, se les eliminó la personalidad jurídica y sus principales líderes o fueron encarcelados o fueron exiliados. Entonces, Ortega no tiene ningún opositor. Es tal el descalabro del Claro. sistema de partidos que desapareció, que ahora hay nuevos grupos, donde los sobrevivientes, digamos, de ese Ujú. colapso nos hemos tenido que ir juntando para crear una opción unitaria ya menos ideológica, que siempre Claro. aparece ese fantasma por ahí, Más para poder funcional. enfrentar a la Claro. dictadura, para poder volver a construir un sistema que fue Claro. totalmente destruido, porque en este momento no hay partidos políticos. El último Claro. que quedaba, el último para las elecciones que Ajá. vienen en marzo, el 3 de marzo, que son unas elecciones muy regionales donde votan muy pocas personas.
Solo había un partido indígena y a sus dos principales dirigentes están detenidos en este momento. Sí, sí, Entonces, que ahora se han pedido prácticamente, por ellos, claro. La situación es tal que ni siquiera hace falta fraude. Me parece que ese ya, ahora concepto ya no, es enorme pensar. Es tan grande el fraude que ya no hace falta. así es. Eso fue lo que yo dije. Escribí un artículo, dice, el colapso del sistema me permite hacer el fraude perfecto. Porque ya no necesito tener fraude porque no tengo enemigos, no tengo adversarios y por lo tanto Ortega cuenta su voto y moviliza a su gente. Claro, Ha llegado al ridículo que en las elecciones del 2021, y yo participé en las del 2016, nosotros hicimos encuestas, hicimos, digamos, piquetes en diferentes lugares, observando 100, 200 juntas, y el porcentaje de votación que nosotros encontramos era básicamente del 20%, 25%. O sea, que se abstuvo más claro, del 70% de la población y ellos te claro, presentan datos como que votó el 70%. O sea, te lo cambian. claro. Entonces, ¿de dónde salieron esos votos? Si nosotros estuvimos contando Ya cuántas no. personas votaban, ¿verdad? Y, entonces, y, En el 18 todo esto explota con las protestas en la calle de la sí. gente. ¿Cómo fueron esas protestas para aquellos que no están informados? Bueno, mira, un elemento importante es que la Iglesia Católica, y te digo esto porque son cosas que se previeron, pero Ujú. ni el régimen lo vio, porque ahora el régimen dice que fueron fomentadas, todo eso es falso. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia Católica hace un diagnóstico del país en el 2014, en mayo del 2014, y se lo entrega a Ortega. En ese informe, que es terrible, porque eso lo debió haber hecho la clase política, ¿verdad? No la Iglesia Ujú. Católica. Pero bueno, esas son las condiciones que teníamos ya digamos, de la élite política, de su deterioro profundo de hacía 10 años, de no solo de Claro, fraude, sino de errores, ¿verdad? Entonces, claro. en el diagnóstico, la Iglesia Católica dice básicamente, si el país sigue por el rumbo que va, tarde o temprano va a haber un colapso. Ortega lo toma, dice que eso es un ridículo, que el país va muy bien y él se está preparando para reelegirse en las elecciones del 2021. ¿Qué pasa? Ahí se quema una reserva natural y hacen una reforma a la seguridad social que al final la hizo peor, pero ya Ujú. bajo represión. Y eso desata unas cosas que nadie esperaba. Los estudiantes que estaban muy apáticos protestan. Y lo que había sucedido no sucede, que es que cuando habían protestas pequeñas, llegaban las fuerzas de choque partidarias, reprimían, golpeaban, todo el mundo se replegaba, se iba a su casa y hasta ahí terminó. En esta ocasión nadie se replegó y la gente empezó a integrarse de manera masiva. Entonces, todos nos vimos sorprendidos por dos cosas, por el nivel de resistencia, por el nivel de protesta y después por el nivel de represión que nunca lo había. Por dos cosas muy simples. La mayoría de estos muchachos no venían de los partidos políticos, todo lo contrario. Eran muchachos que nunca habían participado en política y que más bien lo que habían estado viendo el deterioro profundo del proceso democrático que nos había costado tanto tiempo construir. Entonces vino la matanza, porque es la única manera de decirlo. Y eso, en vez de replegar a la gente, más bien elevó la protesta. Hasta que decidieron matar. Están contabilizadas 351 personas, pero definitivamente son más porque hay montones de personas que no denunciaron esos asesinatos porque están con miedo. Posiblemente los asesinados pueden andar por unos 500, hay otros que dicen que más, pero posiblemente unos 500 y algunos de ellos fueron hechos con francotiradores. Volvemos a lo mismo. No fue un proceso de que en una refriega alguien se molestó y en esa refriega y en ese miedo le disparó a alguien. No, no. No, Se fue utilizaron, organizado. Claro, claro. se utilizaron francotiradores porque ante la masividad de la protesta, y eso lo sabemos por otras vías, ellos hicieron cálculos cuántos muertos se necesitaba para recuperar el control del país. Y básicamente decidieron, lo vamos a hacer con francotiradores y lo redujeron del 100% que consideraban que eran 5.000 personas a 500. Ahora, hay un dato que usted dio recién, como al pasar, seguramente lo tienen como naturalizado y que es espeluznante. No se animaron a denunciar los muertos.
Alguna gente no ha denunciado a sus propios muertos por miedo a las represalias de la propia denuncia. Claro, porque denunciar los muertos implica que todos tus familiares, si trabajan en el Estado, si son profesores, van a ser despedidos. Significa que no puedes salir del país. Significa que te van a estar acosando. Significa que tus familiares, si salen del país, no pueden regresar. Significa que si tenés algún problema, el Estado te va a desbaratar. Significa que si vas a un juicio, nunca lo vas a ganar. Significa prácticamente, en cierta medida, la muerte política si vos haces una denuncia. Entonces, hay muchos muertos que no sabemos cuántos son, pero sabemos porque hemos hablado con ellos de gente Claro. que tiene, y en este momento hay detenidos políticos, hay en este momento 100 presos políticos otra vez, pero parece que hay por lo menos 50 más, que los familiares no se atreven a denunciarlo porque están esperando a ver si el régimen les da salida y los perdone de alguna manera. Existe esa ilusión de que el régimen los puede perdonar porque no son conocidos, porque no se han destacado y entonces digan, bueno, nos equivocamos y pues te puedes ir a tu casa. Bueno, claramente ese es el poder del terror, ¿no? Un Así cono de es, silencio absoluto donde no se puede ni siquiera mostrar el propio dolor. claro, porque no te permiten. ¿Por qué? Porque eso se considera que es falso y todas las redes dicen que eso es falso, que eso es una mentira, que lo que hubo fue un intento de golpe de Estado que ellos rechazaron. Definitivamente que eso no fue así. Yo estuve ahí. Ortega estaba totalmente sin capacidad de responder, estaba aterrorizado, porque ya tuvimos reuniones con el Centro Carter, con la OEA, y ellos no sabían, ellos andaban desesperados buscando un diálogo, ¿verdad? Para desmontar la protesta social, pero cuando Claro. ellos se dieron cuenta que la protesta social no se reducía, empezaron a matar y eso fue sistemático porque hay declaraciones de la vicepresidenta y hay correos electrónicos donde ella dice vamos a ir con todo y si hay que asesinar, no lo dicen así, pero si hay que asesinar, se va a asesinar. Sí. Con lo cual, el terror, evidentemente, desde ese momento ha ganado esa batalla y les es Esa muy batalla. duro. ¿Cómo Nosotros fueron? cometimos un Sí, gran error, sí. pero es producto de... Cometimos el gran error de creer que podíamos salir de Ortega con manifestaciones pacíficas. ¿Verdad? Porque ante la masividad, por ejemplo, yo pertenecía a un grupo que se llamaba Movimiento por Nicaragua y el Movimiento por Nicaragua hizo un llamado que yo grabé, un video de 30 segundos y pagamos como 40 viñetas en una radio para hacer una manifestación el 9 de mayo del 2018 y llegaron 300.000 personas. Nosotros no gastamos un centavo. Simplemente hice un video que lo guardo de 30 segundos, pagamos una viñeta, nos hablamos con los grupos más, digamos, que tenían algún grado de organización y llegaron más de 300.000 personas. Entonces, era un nivel de efervescencia Estaba. que yo en mi vida había visto. ¿Cómo fueron los últimos meses antes de su detención? Bueno, básicamente nosotros teníamos la idea que los venezolanos están viviendo eso, ¿no? Ya sabíamos que él controlaba todo, pero bueno, nosotros como oposición teníamos que presentarle un desafío a Ortega, porque no nos íbamos a ir a la casa y decir, Claro. bueno, este no nos deja ningún espacio. Entonces dijimos, vamos a crear una candidatura, la que se pueda sostener, y si va deteniendo o eliminando, vamos a ir sustituyendo, hasta que lleguemos hasta un momento en que ya no se pueda. Hemos sido muy criticados por eso, pero yo creo que era una opción porque eso, digamos, desenmascaró al régimen, porque al que le iban poniendo, lo iba metiendo a la cárcel, lo iba desconociendo, le iba quitando la personalidad jurídica a los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, los últimos meses, bueno, yo fui detenido en julio del 2010, del 2021. Todos esos meses, entre enero y julio, por lo menos hasta que yo estuve detenido, pero yo creo que podríamos ponerlo a mayo, fue esa lucha, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros insistiendo en la posibilidad de participar en un proceso electoral? Ahora, hemos recibido muchas críticas de que te dicen, bueno, ustedes no saben a quién estaban enfrentando, si sabíamos a quién estábamos enfrentando.
Lo que pasa es que la oposición no se puede esconder porque las condiciones están en dificultad. Y entonces ahora yo veo a los venezolanos en el mismo dilema, ¿no? Tienen a María Corina, ¿ok? Y si a María Corina, bueno, ya la eliminaron, pero si no Sí. permiten su participación, entonces ¿qué vas a hacer? Y yo he hablado con los venezolanos. No hay opción armada. En Nicaragua las opciones armadas desaparecieron hace 30 años. Eh, Tenés que dar la lucha cívica, tenés que darla, incluso en las condiciones más difíciles, porque lo otro es hacer lo que los venezolanos se lamentan. Pasamos 10 años no participando y lo que hizo el régimen fue tomarse todos los espacios. Entonces yo sinceramente no me gustaría estar en los zapatos de las decisiones que van a tomar los venezolanos, pero algo Ujú. parecido vivimos nosotros. Claro, el nivel de represión que ha mostrado Ortega va mucho más allá, porque en Venezuela todavía podés hacer una manifestación, podés salir a la calle. En Nicaragua ya eso es imposible desde hace más de 3 o 4 años. ¿Cómo fue su detención? Básicamente, yo participé en un programa del hijo de la expresidenta Ujú. Chamorro. Ese fue el domingo a las 8 de la noche. Y el día lunes me invita el principal canal de televisión de Nicaragua de entrevista a una entrevista a las 7 de la mañana del día siguiente. Yo estaba claro que eso prácticamente sellaba mi boleto a la cárcel. Y yo hablé con el canal y les dije, miren, yo voy a llegar y por favor me pone una cámara porque si me vienen a detener aquí, por favor, yo quiero que esa cámara por lo menos capte cuando me están deteniendo. Resulta que voy, salgo el domingo, voy el lunes, no pasa nada, salgo, me voy a tomar un café, me encuentro unos amigos, gente mayor que yo, pero muy lúcida en temas políticos, y yo les digo, yo siento que estoy con un pie en la cárcel, con lo que dije. Y pues siguió el Perdón, día. perdón. ¿Qué fue lo que usted dijo? Lo que había dicho en el programa, pues dije que Ortega era un dictador, que estaba construyendo una dictadura, que era responsable de 2 guerras civiles y que todavía se seguía proponiendo como alternativa para el país, cosas de ese tipo, ¿no? Que todas las sabían. Traté de ser balanceado, crítico, pero balanceado, no verme, digamos, como un agitador político, pero un analista que es crítico. Su trabajo. Efectivamente, yo me fui a mi casa como a las 5 de la tarde y a las 7:30 estaba la policía deteniéndome como que era el criminal más grande del mundo. Llegaron como 20 patrullas, con un destacamento de más de 80 hombres, vestidos de antimotines, con armas de guerra. Por favor, si yo no tengo, nunca he usado un arma en mi vida. Para detener a un profesor que había hablado por televisión. Exactamente, así fue, así fue. ¿A dónde lo llevan? Me llevan yo había estado detenido 2 años antes en la cárcel del Chipote, dichosamente fueron solo 3 días. La cárcel del Chipote Viejo, que es una cárcel detestable porque viene desde la época de Somoza. Y ante las críticas de todos los abusos que hubo en esa cárcel, habían construido una cárcel nueva que se llamaba, tiene otro nombre, pero se le dice el Chipote Nuevo, Chipote. ¿verdad? Entonces me llevan ahí, me, me capturan, no sé ni por qué, me hacen una orden de captura no autorizada por juez, simplemente la policía decidió capturarme. Después me acusan de otra cosa totalmente diferente por la que me capturaron. Al final me acusan por menoscabo a la integridad del Estado, en otras palabras, por traición a la patria, que esas cosas son lo más ambiguo del mundo. Me ponen me capturan creo que fue el lunes, sí, sí, me capturan un lunes. El martes me llevan a mi audiencia inicial. eh, Me hacen esa audiencia inicial a las 4 de la mañana, o sea, me levantaron en la madrugada, en un juzgado donde no tuve abogado defensor y el que me pusieron no supe ni cómo se llamaba, ni nunca le vi la cara, absolutamente, y me declaran 90 días de investigación para Usted no investigar. conoció, perdón, usted no conoció a su abogado defensor. Lo conocí, pero lo tenía enfrente. Nunca me dio la cara, solo le vi la espalda y supuestamente pidió que no me dieran los 90 días, pero eso era evidente que ni siquiera recuerdo su cara porque lo vi menos de 5 minutos.
Le vi la espalda, la cara la vi segundos. Entonces, básicamente me ponen 90 días de investigación. Supuestamente me van a investigar, eso implicaba interrogatorios en la madrugada, a la hora que yo les daba la gana, amenazas. No hubo golpes, en esa prisión no hubo golpes, pero sí aislamiento, cárceles oscuras, no teníamos posibilidad de hablar, totalmente desvinculado del mundo exterior, no teníamos ni qué leer, ni con qué escribir, ni cómo comunicarnos con nuestros familiares. Incluso era prohibido hablar con la misma persona que estábamos en la celda. Todo eso creaba unas grandes dificultades. Y el aislamiento, falta de comida, empezamos a reducir. Yo me tuve que poner en huelga de hambre porque no dejaban que viera a mi hija, pues porque evitaban que viéramos a nuestros familiares. Y entonces me ¿Cuánto puse en huelga tiempo, de hambre. cuánto Perdón. tiempo pasó hasta que usted pudiera ver a sus familiares? La primera fueron como un mes, totalmente, pero tuvimos momentos donde pasábamos 3 meses sin ver a nuestros familiares y sin ningún contacto del mundo exterior, porque no teníamos televisión, no teníamos radio, no teníamos periódico, no teníamos posibilidades de comunicarnos con nadie. ¿Cómo es esa sensación de estar casi como fuera de, sabiendo que están pasando cosas, pero totalmente aislado de eso? ¿Cómo es esa sensación? Bueno, lo que hacíamos era elucubrar, ¿no? ¿Cuáles eran las ¿Qué estará pasando, posibilidades? no? ¿Qué está pasando, no? A ver, lo último que vimos fue tal cosa, la última vez que hablamos con uno de nuestros familiares nos dijo tal o cual cosa, digamos, la resolución de la OEA dijo que se iban a volver a reunir tal tiempo, ya aprobaron tal ley donde le van a exigir a Ortega tal Mm. cosa. Entonces, son especulaciones que después, cuando ya teníamos visita de familiares, teníamos la posibilidad de ver cuán acertados o cuán, digamos, lejanos a la realidad nosotros estábamos viendo la realidad. Por ejemplo, cuando vino el Mundial de Fútbol, que nosotros no somos un país futbolero, Mm. nosotros queríamos saber porque sabíamos que Argentina estaba Mm. que tenía muchas posibilidades. Yo recuerdo que un amigo mío estaba en la cárcel, ya ahí se había relajado un poco, le dijo, te doy mi casa en la playa si me decís quién ganó el mundial, porque no teníamos posibilidades de saberlo. Qué nivel de desesperación, ¿no? Saber que hay un mundo ahí afuera del que uno no está participando. Claro, totalmente. Ah, y además ya estaba condenado a 10 años de prisión, entonces en los interrogatorios siempre te están diciendo, bueno, porque ellos siempre quisieron que hubiese uno de nosotros que desertara. Entonces nos interrogaban así de manera ambigua, pero diciendo, bueno, ya usted ya cumplió más de un año y esto va para largo, el comandante va a seguir aquí, eso no hay posibilidad de cambiar, usted no ha pensado que quiere ver a su hija. En otras palabras, siempre quisieron un traidor y un desertor. Dichosamente no lograron ni uno solo. ¿Cuántos fueron encarcelados cuando fue usted también Bueno, encarcelado en en el esa Chipote época? nosotros llegamos a estar alrededor de 80 en ese lugar, pero en la cárcel modelo habían otra cantidad. Y al final, cuando salimos en el avión, éramos 222. Se ¿Cómo fueron las quedó condiciones? Claro. algunos con condiciones terribles. Habían personas ahí que llevaban eh, heridas de bala desde el 2000, finales del 2018, abiertas todavía, ¿verdad? Por ejemplo, muchachos que les habían arrancado las uñas, bueno, habían sido montones de mujeres y hombres violados, de todo tipo. Habían condiciones difíciles, personas con llagas en sus piernas, gente con procesos de ansiedad tremendo porque estaban en máxima seguridad, en oscuridad, sin comida, sin saber qué pasa en el mundo exterior, Bueno, todo ese tipo de cosas. eso solo ya es una tortura, ¿no? Estar ahí totalmente La aislado. primera tortura es que Solo no eso es tenemos Claro, es porque no tenemos por qué estar en la cárcel. Esa es la primera claro, tortura. claro. En la segunda tortura es que te condenan a 10 años y no sabes por qué. Bueno, cuando yo fui al juicio, que esto es una charlatanada, de un día para otro vamos al juicio. Yo voy al juicio, conozco a mi abogada ahí en el juicio. Y entonces empieza el juicio y le digo, pido la palabra, dichosamente que me la dieron, señor juez, le digo,
Yo no conozco, no sé ni cómo se llama mi abogado. Usted no me puede dar un tiempo para hablar con ella. Bueno, le doy 3 minutos, me dice. Me dio 2. Entonces, y ese mismo día me condenó a 10 años. Bueno, me condenó y todavía tiene la charlatanada de decirme, bueno, ya fue condenado usted porque hay suficientes causas, pero voy a pensar cuál es la pena que le voy a poner. Esa se la voy a dar dentro de una semana. Entonces yo le dije, mire, la pena máxima en Nicaragua es de 30 años. Si quiere, póngame eso, porque de todos modos no lo voy a cumplir. Pero una manera de desafiarlo para decirle esto es una charlatanada. Aquí me podés poner 1, 10, 4, 14, 24 y eso es exactamente lo mismo. Además, usaron una figura del Código Penal que no se aplicaba a lo nuestro, pero como no encontraron, habían ratificado una ley donde sí podían acusarnos supuestamente de ese delito, pero no podía ser retroactiva porque la habían aprobado después de que nosotros fuéramos detenidos y por lo tanto no se aplicaba que en ¿Cuál era el otras delito? circunstancias, en este momento la Ah, aplicarían porque ya no les importa nada, pero en ese claro, momento lo que fueron fue a buscar una figura en el Código que Penal pudieran. ridícula. ¿Cuál fue la figura? Bueno, menoscabo a la integridad del Estado y por lo tanto traición a la patria, más o menos por ahí. Eso es lo más ambiguo, eso ya no se usa en ninguna parte del mundo, Claro. eso quedó en la época de los nazis, ¿Cuál al inicio de fue, las... cuál fue su primer sentimiento cuando le dijeron 10 años? La verdad es que ya estaba preparado. Porque las penas también fueron ridículas, las penas fueron de 13, 10 y 8. Todos fuimos condenados así. Entonces, la idea era, a mí me van a dar 13 o me van a dar 8. Entonces, a las mujeres, a todas les dieron 8. ¿Por qué? No sabemos. Y a los hombres, a los candidatos a la presidencia les dieron 13 y a los que estábamos en la mitad nos dieron 10. ¿Cuáles fueron los criterios para decir que estos tenían 8, estos tenían 10 y estos tenían 13? Me imagino que sería el grado de peligrosidad que ellos creían que podíamos tener como opositores. Pero habían unas mujeres que supuestamente eran muy peligrosas y les dieron solo 8. Entonces, no sabemos. ¿Este es el Estado General de la Justicia en Nicaragua? Eso prácticamente no existe la justicia en Nicaragua. Es una cosa vergonzosa cómo pueden los jueces prestarse para es que son inmencionables. Por ejemplo, a mí y a los que veníamos en el avión, nos desterraron, nos desnacionalizaron y nos confiscaron. En otras palabras, nos expulsaron del país, nos quitaron nuestra nacionalidad, nos confiscaron y después nos borraron de los registros. Nos quitaron a los que ya eran pensionados, les quitaron sus pensiones. Muchos de los hijos nuestros ahora tienen problemas porque cuando van a los registros no aparece padre. Y así, son cosas que parecían que habían desaparecido del mundo y definitivamente que Ortega es un retroceso profundo de cualquier avance democrático que haya tenido Nicaragua en algún momento. ¿Cómo fue el momento en que le avisan que van a tomar un avión, que los van a sacar del país? ¿Qué les avisaron? Bueno, es que no nos avisaron nada. Nosotros nos sacaron en unos buses, buses rusos, que es significativo, Ujú. tapadas las ventanas. Entonces la discusión era, dependiendo de las cárceles, porque trajeron gente de varias cárceles. Entonces la discusión era, para algunos, para mí no fue eso, pero o nos van a matar o nos llevan a un show mediático donde Ortega nos va a perdonar públicamente o nos van a expulsar del país. Y había otra posibilidad que nos estuvieran mandando a la otra cárcel, la cárcel común. Dependiendo cómo íbamos caminando, porque si bien es cierto íbamos tapados, alguna idea teníamos de por qué área de la ciudad íbamos caminando. Cuando nos Es, enfilamos, es absolutamente perverso lo que me está contando. Es sí, absolutamente pero así fue. perverso. Claro. Entonces vamos tapados, además amarrados, esposados y todo, con la cabeza hacia abajo, pero algo vamos sabiendo, ¿no? Porque Un de repente secuestro. podíamos, es un secuestro, es que es un secuestro, lo nuestro no, nosotros no éramos criminales políticos, éramos secuestrados. Y era un secuestro donde están viendo por qué se cambia, no sabemos por qué nos cambia, todavía no lo sabemos. Entonces, cuando nos damos cuenta, porque entramos en una calle amplia que vamos para hacia el aeropuerto, ahí nos quedan solo dos opciones. O vamos para la cárcel de Tipitapa, que queda al final de esa calle, muy al final, ya fuera de la ciudad, o vamos para el aeropuerto.
Entonces, de repente hacen un giro y se meten al área del hangar de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Y de repente, cuando ya se paran los buses y podemos levantar la cara porque íbamos con la cabeza hacia abajo, que no podíamos ver totalmente, salvo el momento que podíamos medio subir. Entonces vemos un gran avión y entonces ahí estamos claros, vamos fuera. ¿A dónde? Ni idea. Yo pensaba que íbamos o a Costa Rica, que es el lugar tradicional de exilio, o a Colombia o a México, que eran los que habían estado en algunas negociaciones, o tal vez Chile de Boric, que había sido bastante crítico. Nunca nos imaginamos, yo creo que nadie se le imaginó que íbamos para Estados Unidos. Cuando ya estamos al pie de la escalinata del avión, prácticamente entra un oficial. Bueno, dentro del bus también llevábamos oficiales armados con armas de guerra, como que éramos, eh, como digamos, Bin Laden era cualquier cosa. Era una cosa de película, patrulla, fuerzas especiales, una cosa. Eh, Se sube con un papel que tenía dos líneas que decía autorizo ser trasladado a los estados. Tenía un espacio en blanco, José Antonio Peraza autorizo ser trasladado un espacio en blanco y le pusieron Estados Unidos y firmar. No había opción, o te quedas o te vas. Entonces la decisión es yo que me quedo haciendo metido en la Claro. cárcel. Ahí estoy totalmente, no tiene ningún sentido. Y así fue, firmamos, nos empezaron a sacar y ahí ya pudimos ver que habían funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID, y ahí pues ya empezamos a entender. Nos dieron unos pasaportes que nos duraron menos de 24 horas, porque cuando íbamos volando nos quitaron la nacionalidad y esos pasaportes habían sido hechos 3 días antes, ¿verdad? Entonces, todo esto es medio surrealista, ¿verdad? Un avión Claro. con un montón de gente sacada de las cárceles, gente con balas, gente con problemas estomacales, gente con... Yo perdí 62 libras, 62 libras, y, y bueno, personas que habían estado en su casa detenidas con infartos cerebrales que casi no podían ni hablar. Entonces era un cuadro dramático, mujeres que yo no conocía, que eran presas políticas y que estaban en la cárcel de mujeres, que hasta ese día las conocí. Los que estábamos dentro del Chipote Nuevo, todos nos conocíamos, sabíamos quiénes éramos, pues porque teníamos años de andar Claro. en esto, pero los otros teníamos desconocimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo usted preso entonces en esta última vez? Básicamente tuve 19 meses, casi cerca de los 600 días y definitivamente el día que salimos fue una cosa imprevista. En nuestro análisis teníamos la idea de que la escarcelación podría darse en el primer trimestre del 2023, como efectivamente sucedió, pero era producto de la intuición y producto de la reflexión. A ver, Ortega tiene problemas con la OEA, tiene problemas con Estados Unidos, hay una ley que lo puede castigar, el Vaticano está preocupada porque teníamos un montón de sacerdotes que estaban con nosotros, entonces nuestros cálculos es, esa presión va a ser tan grande que en algún Ujú. momento del primer trimestre nos pueden liberar. Eso no lo creíamos todos, ¿verdad? Básicamente los que nos atrevíamos a dar nuestros pronósticos creíamos que en los primeros 6 meses, más que los primeros 3 meses, en los primeros 6 meses del 2023 íbamos a ser liberados, mandados a la cárcel con una espada en la cabeza, porque te mandan Bueno, así, no es que te mandan y ya estás libre, sino tenés claro. que ir a firmar, tenés que con la amenaza de que si no te comportas bien, te podemos regresar al mismo lugar, te Si podemos no te, confiscar tus propiedades. si no te comportás bien, de acuerdo a sus reglas, ¿no? Claro. Ah, claro, lógicamente, si nosotros no hemos ¿Cuál cometido ningún... claro. Es como en esta entrevista que estoy en este momento, estoy diciendo cosas más duras de lo que yo dije en mi entrevista en el canal de televisión por el cual me detuvieron. ¿Cuáles fueron los peores momentos de esos 19 meses? Para mí, lo más duro fue cuando mi hijo se fue al exilio. Eso fue terrible porque, bueno, como estuvimos aislados, cuando yo logro saber, porque me llega a ver una prima mía, porque además mucha gente
familiares míos no me quisieron ir a ver. O sea, estaban conmigo, pero digo, si yo voy ahí, me registran y yo voy a... Me dice una prima mía, con razón, mira, yo tengo que estar viajando a Estados Unidos. Si yo voy ahí, van a impedirme salir o después no me... Entonces, una sola llegaba, una sola de mis hijas. Porque mis hermanos, desde el primer exilio, se quedaron viviendo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo no tenía... Y ellos no podían llegar porque las visitas no eran programadas, sino avisaban 12 horas antes. Entonces, era imposible, ¿no? Entonces, cuando me dicen a mí que mi hijo ha viajado al Canadá, yo sé que iba seguro porque iba a la casa de su abuelo y todo eso. Pero esa situación para mí fue tremendamente triste porque no tenía contacto. Y empecé a pensar cuando yo fui al exilio por primera vez, era un joven en ese momento de 17 años, viajando solo. eh, si bien es cierto, se le abrieron un montón de oportunidades, pero para mí fue extremadamente difícil. Y después fue cuando mi hija, cuando ya nos permitieron, que fue a finales del 2022, que llegaran a visitarla en una de las visitas, mi hija, una de mis hijas, no llegó. La única que tengo, no llegó porque se enfermó y tuvo una serie de problemas. Y eso fue un momento muy difícil. De ahí yo, desde el inicio, me hice un programa de sobrevivencia emocional para estar, hacía ejercicio, me bañaba en la mañana y a veces me bañaba en la tarde cuando había agua. Eh, Hacía ejercicio. Yo no tomo café, pero cuando me tomaba el poquito de café, ese poquito de café para mí era el placer más grande del mundo. Tenía rutina, hacía meditación, ejercicio, hacíamos obras de teatro dentro de la celda, porque no teníamos libros, no teníamos absolutamente nada, teníamos que tener creatividad para dejar que las horas pasaran sin tanta, digamos, sin tanta mortificación psicológica. Entonces yo me hice un programa de sobrevivencia y la otra cosa fue aguantar prácticamente 62 días comiendo solo un vaso de avena en la mañana y un vaso de avena en la tarde, porque así decidí yo hacer mi huelga de hambre. Porque dije, si yo hago una huelga de hambre de no comer absolutamente nada, voy a colapsar en 2 semanas. Y mi Claro. interés era mantener la protesta durante mucho tiempo. Estuvo Entonces, 60. ese periodo Sí. de los dolores de estómago, hay veces me levantaba débil, pues, porque un Ah. día no molesta, 2 días, pero cuando ya llevas casi 2 meses sin comer nada sustantivo, entonces es un problema. Evidentemente hubo una decisión resiliente en usted, ¿no? Es decir, eh, Ah, no, no me, claro, yo no dije, me no, van a no puede, doblegar. porque a ver, era ver a mi hija, pero más que ver a mi hija, era como decirle, me tenés preso, pero yo tengo mi libre albedrío, mi libertad intacta. Yo tomo decisiones, ¿verdad? A pesar de que llegaban y me ofrecían comida, me ofrecían cosas, eh, me dijeron que si me mandaban a pedir comida a mis familiares, esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo soy un ser libre, con que yo tengo derecho a protestar, con que yo no estoy de acuerdo, que yo estoy injustamente detenido. Y eso se los dije decenas de veces en los interrogatorios. ¿Cómo era su relación con aquellos que lo interrogaban? Hubo de todo tipo. La mayoría no eran muy inteligentes. Algunos de ellos estaban ahí porque no tenían otro lugar donde ir. Habían unos que estuvieron a punto de golpearme cuando les decíamos cosas que los molestaba, principalmente sobre Ortega. Golpeaban la mesa, se levantaban y como estábamos amarrados hacia la espalda, bueno, me pudo haber golpeado y yo ya estaba esperando que me golpeara. Eso por lo menos pasó 4 o 5 veces. Amenazas de que, bueno, te podemos alargar esto mucho más tiempo, cosas de ese tipo. Habían otros muy inteligentes, muy pocos, pero los habían que más bien querían aprender, querían ver cómo pensábamos, por qué era que teníamos disidencia, qué expectativas teníamos nosotros sobre el país. Pasaron meses interrogándome sobre qué hacer en temas de educación, en temas de gobernanza, cómo podían ellos recuperar preguntas de ese tipo, ¿verdad? ¿Cómo creemos que el Frente Sandinista pueda recuperar a la juventud? Eso les preocupaba muchísimo.
porque ellos creían, estaban seguros que tenían a la juventud, y fue la juventud la que les dio una bofetada, y la juventud no política, que eso era peor, porque era la juventud que nunca se había metido en nada, que estaba apática. Entonces fue una relación bastante ambigua, pero en general fue una relación en los más inteligentes de mucho interés de saber qué pensábamos y qué visión teníamos del país, de los más trogloditas y los menos aptos en inteligencia, de mucha agresividad y violencia porque se molestaban, y otros totalmente indiferentes. Estaban ahí porque no tenían Ah. otro lugar donde ir. ¿Alguno fue empático? Sí, sí, hubo algunos empáticos, son esos, los que querían, iban más allá del cuestionario que tenían que llenar, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eh, empezaban ya a hacer unas reflexiones más allá de las preguntas que llegaban. Bueno, pero ustedes saben que tienen este problema y cómo van a hacer con una historia como la de Nicaragua. Pero eso eran muy pocos. Yo diría que de todos los que me entrevistaron, si fueron 3 o 4 Sí. que Además, teníamos. además es una empatía también bastante mediocre, siendo que son también responsables de que usted esté ahí, ¿no? Claro, no, y además yo nunca podía saber si esa cercanía era Claro, honesta o no, claro, claro, porque tal vez algunos lo que andaban, por ejemplo, obvio. nos entrevistaron durante más de año y medio, todos los días, 24 de diciembre, 1 de enero, todos los días, un solo día, ¿no? Y si necesitaban 2 o 3 veces al día, lo hacían. Eso era normal, ¿no? Después suspendieron. De un día para otro decidieron ya no entrevistarnos. Después como al año y medio o a los 14, 15 meses de estar de. Y empezaron a sacar a 3 personas, nada. A un campesino que se llama Medardo Mairena, a un joven que venía del sandinismo y que se había apartado, que se llama Alex Hernández, y a mí. Por lo menos en la galería donde yo estaba, no sé en los otros Ujú. lados. Entonces todo el mundo me hacía la pregunta, ¿y por qué ustedes sí Ah, y nosotros no? Bueno, en el caso de Alex fue claro, le dijeron, mira, vos venís del sandinismo, tu madre es concejal de una alcaldía importante, nosotros te podemos rehabilitar, ¿cuánto querés ganar? Tenés simplemente que decir que aquí esta gente te confundió, que hubo un montón de lacayos del imperialismo, cosas de ese tipo, ¿no? Y te rehabilitamos y volvés y se acabó y salí hoy mismo. Les dijo que no. Al campesino nunca le he preguntado qué fue lo que le dijeron, pero me imagino que algo trataron. En mi caso, me entrevistaba, porque yo siempre he sido crítico de la oposición de Nicaragua y cuando yo hablaba con ellos, yo les hablaba de cosas que no hemos hecho bien. Entonces, yo supongo que ellos supusieron de que yo estaba dispuesto a cruzar, ¿verdad? Entonces empezaron. ¿Sí? Eso que yo le contaba, ¿no? Bueno, ya llevas un año, quieres ver a tu hija, mira, te estás deteriorando físicamente, claro. ¿Y ¿verdad? cómo fue cuando en el avión usted sabe que oficialmente no tiene patria? Yo lo supe casi Ah, cuando aterrizamos porque no llevábamos, pero sí ya sabíamos que no teníamos patria, porque todos sabíamos ahí que en el momento en que ese avión despegara, nosotros no podíamos volver a. Ya la desnacionalización fue un asunto legal, pero ya nosotros ujú. sabíamos que íbamos al exilio real, como ya lo había vivido, ¿no? En el momento en que ese avión despegó, todos sabíamos que íbamos a permanecer fuera de nuestra patria varios años, que no sabemos cuánto, ya llevamos uno, pero no sabemos cuántos son. Ahora, Sí, pero cuando una ya cosa estamos es, al día claro, siguiente, ya sí, ya nos dicen, ahora pasó esto, pasó lo otro. Si bien es cierto, eso siempre golpea y molesta, desde el punto de vista de la realidad física, ya sabíamos que nosotros no podíamos estar. ¿qué, qué es para usted hoy la patria? Bueno, la patria es algo para mí, sin ese chauvinismo Ujú, que estoy ujú. alejado totalmente de eso. Yo me he hecho varias preguntas a mí mismo. Has luchado tanto tiempo, has perdido tanto en esta lucha, que ya no tiene sentido abandonarla. Ya no tiene sentido abandonarla. Yo no voy a abandonar esta lucha porque
a ver, ya tengo cierta cantidad de años, ya sé que lo que yo soñé de joven posiblemente no lo vamos a ver. Pero sí, Nicaragua, yo creo que yo puedo contribuir a una transición democrática, que para mí esa es la parte. Generar una transición democrática que sea lo más pacífica posible en un país, digamos, tan confrontado como ha sido Nicaragua. Terrible, ha tenido tantas guerras civiles, tantos cuartelazos, que necesitamos una transición con una nueva visión. Y definitivamente construir, que eso sí es un poco complejo, porque eso no es una cosa de voluntarismo, eh, una transición democrática que permita, digamos, regenerar o por lo menos renovar la clase política que ha sido terrible para. Ahora, me pregunto, ¿cómo generar una transición democrática bajo un estado de terror en donde alguien ni siquiera puede denunciar que tiene un muerto por las dudas? ¿Cómo se genera esa transición? ¿Se puede generar democráticamente? Bueno, solo no podemos, ¿verdad? Eso hay que estar claro. Yo se lo he dicho cuando me reúno con los europeos, con los norteamericanos. A ver, Ortega no entiende de razones ni entiende. Ortega entiende de correlación de fuerza y de poder. Y muchos de sus amigos, a los cuales asesinó, uno de sus mejores amigos, que era un periodista que estuvo en la cárcel con él 7 años, lo mandó a matar. Y esa persona decía, lo mandó a matar creo en el 2004. Y esa persona decía, Ortega actúa de hecho. Después pregunta, ¿verdad? Si las cosas salieron bien o salieron mal, pero él primero actúa de hecho. Y si se equivoca, retrocede. Y si no se equivoca, continúa hacia adelante. Eso le ha dado muy buenos resultados. En eso es muy alto. Entonces, Ortega no le podemos hablar de transición democrática ni de valores democráticos porque eso se ríe y le interesa. Entonces, a Ortega solo hay que abordarlo con temas de fuerza y nosotros no lo podemos hacer desde fuera porque no tenemos ninguna herramienta. Entonces ahí necesitamos de la comunidad internacional. Eso significa golpear a Ortega, pero también de alguna manera se golpea al pueblo de Nicaragua. Y el otro tema importante que es en el que yo quiero trabajar y estoy trabajando es construir una especie de resistencia clandestina porque no hay otra manera de funcionar en un régimen. Y crear una oposición que tenga una propuesta verdaderamente clara. El partido de Ortega está teniendo un proceso de involución. Así, con todo el poder que tiene un proceso de involución, personajes importantes desertan, la gente, hay una desesperación tremenda y yo creo que eso nos va a poder generar en algún momento, que no es en este, nos va a poner una endija donde podamos, digamos, abrir un espacio político para poder trabajar adentro. Pero eso no se va a lograr si sigue recibiendo fondos de los organismos internacionales. Eso no se va a lograr si sigue expulsando y utilizando Nicaragua para que pasen inmigrantes que vienen de Europa, de Asia, de África, aterrizan en el aeropuerto de Nicaragua y ahí ellos mismos tienen empresas que los ayudan a llegar a Honduras. En otras palabras, además de la presencia china, de la presencia de Rusia. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de decirle a los norteamericanos es, Nicaragua es un problema de seguridad nacional. Primero, por su vinculación para ustedes con los chinos, con los rusos. Segundo, desestabilizándolo a través de la importación de inmigración que los pone y tiene redes para que lleguen hasta Estados Unidos. Entonces, otro problema, ¿no? Entonces, el tema de China, Rusia, el tema de la inmigración y además algo más grave y que yo creo que ya los norteamericanos lo están entendiendo. Ortega ya se volvió un modelo para otros países que lo siguen y lo ponen como ejemplo. Si a Ortega ha hecho todo lo que ha hecho y no le ha pasado nada, porque no nos va a pasar a nosotros si estamos haciendo menos, ¿Cuál es ¿verdad? la relación de Ortega con Cuba y Venezuela? Bueno, es profunda, ellos toman decisiones entre ellos. Muchos dicen que conocen el sistema por dentro, que yo no lo conozco tan bien. Los militares que han desertado, etcétera, etcétera, que el G2 cubano, que es, digamos, la inteligencia cubana, prácticamente es el que controla, digamos los movimientos que están alrededor de Ortega. Ortega tiene muchos agentes de seguridad
que son cubanos, porque hay veces no confían en los propios nicaragüenses. Y algo gravísimo que sucedió en 2018 es que muchos de los francotiradores que se utilizaron para la limpieza, lo que ellos llaman operación limpieza, fueron cubanos que fueron traídos. Y eso lo puedo decir porque yo entrevisté personas para un libro y dentro de ellos entrevisté a dos ex oficiales de la Policía Nacional, donde dice que charteres completos, digamos, de tropas cubanas venían para recuperar las ciudades donde estaban las mayores dificultades, porque tenían miedo a tirar a nicaragüenses que pudiese haber una rebelión. En otras palabras, hay un acuerdo total y un control bastante importante del G2 cubano en el gobierno de Nicaragua. Y con Venezuela prácticamente coordinan, digamos, sus, ¿cómo podríamos decir? Eh, su propaganda a través de las redes. Están totalmente vinculados para impulsar lo que a ellos les interesa. ¿Cuál es la actitud de los organismos internacionales con respecto a esta entente de países que, como usted dice, están difundiendo el terror en el continente? A ver, los organismos de derechos humanos han hecho un trabajo excelente. Ortega ya fue condenado por crímenes de lesa humanidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También fue condenado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todos esos organismos, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Ha sido condenado en todos esos organismos. Y en eso hay que reconocerlo, que no ha ganado una sola. Ahora, cuando vamos a la realidad de las sanciones, los gobiernos han sido muy tibios. Incluso Estados Unidos ha puesto sanciones individuales, pero no ha puesto sanciones en general. Entonces Ortega, que no tiene interés en ir a vivir a ningún lado, ni los que lo rodean tienen interés de ir a vivir a ningún lado, que les pongan una sanción de que no tienen visa para ir a Estados Unidos, eso no les afecta en lo más mínimo. Que le pongan una sanción de que no pueden tener una cuenta en Estados Unidos, ni les importa porque no tienen cuenta ni la van a ir a poner ahí. Entonces, ahí sí tenemos un serio problema. Y Ortega ha recibido más dinero de los organismos internacionales más que cualquier otro gobierno en la historia de Nicaragua. Entonces, cuando vemos esa contradicción, incluso el Fondo Monetario acaba de dar un informe hace como un mes, donde felicita a Ortega porque dice que ha logrado la estabilidad y ha ampliado el consumo en el país. ¿Cómo es que se ha ampliado el consumo en el país? Se ha ido al exilio el 10% de la población que manda remesas todos los días. Entonces, claro, hay un flujo que es mayor que las exportaciones. Hay un flujo de 5.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo Que es posible que llegan el de los fondo exiliados, claro. de los exiliados, que mandan un promedio entre 300, 200, 400 dólares al mes? Porque se ha ido, hay casi 1 millón de nicaragüenses fuera. Entonces, ¿cómo es posible que el Fondo Monetario felicite al gobierno de Nicaragua por decir que, que mantiene la estabilidad, que además de eso ha aumentado el consumo, sin ver las consecuencias, digamos, del sistema político, lo que está Claro. produciendo? Y eso es símbolo de que hay alguien, no puedo decir quién, que quiere ver a Nicaragua en condiciones de estabilidad. Y yo creo que en el fondo es el temor de que salga una oleada mayor de inmigración como la que ya hubo, pero como yo le digo a los norteamericanos, la inmigración ya la tienen. Nicaragua ha perdido en los últimos 3 años el 10% de su población. El 10%. ¿Cómo es la relación hoy de Nicaragua con los países latinoamericanos? Argentina, Brasil, Chile, Depende. Colombia. En general no es buena, pero sí hay una cierta tolerancia. Hay una cierta tolerancia. Por ejemplo, nosotros hemos sabido que López Obrador no le cae muy bien Ortega, que a Petro no le cae muy bien Ortega. Sin embargo, no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Y si nos vamos al ámbito centroamericano, es terrible, porque, a ver, Bukele, que fue muy crítico de Ortega, ahora prácticamente se felicitan entre ambos. En el caso de la presidenta de Honduras, es prácticamente un peón de Ortega y se coluden y se vinculan para cualquier defensa. Incluso
llegó a decir esta señora, Xiomara Castro, de que le quitaran ¿cómo se dice? El embargo a Nicaragua. Nicaragua nunca ha tenido embargo. Eso significa que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Y lo más ridículo ahorita es que el presidente de Costa Rica, que es la democracia emblemática, dijo hace como unos 2 meses que cuando hay unas dificultades sobre inmigración o algún tipo de situación, él le pide consejo a Ortega. Entonces estamos en una situación, y ahora con Panamá tuvo el problema por la detención de Martinelli. Y en Guatemala, pues por lo menos se comprometió el presidente actual a mantener la defensa de los derechos humanos y las libertades. Pero en el fondo hay una tolerancia a Ortega. E incluso lo toman como modelo, dice, porque si Ortega puede hacer todas estas cosas y no le pasa nada, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no lo puedo hacer yo si estoy haciendo mucho menos cosas? ¿Quién va a detener a Bukele, por ejemplo, que supuestamente tuvo una votación masiva? Puede hacer casi cualquier cosa si Ortega ha hecho 10 veces más y teniendo un apoyo popular casi mínimo. ¿Cuáles escenarios hay para la salida de la dictadura? A ver, muchos están pensando que se puede haber una oportunidad en el 2026, que hay elecciones presidenciales. Para poder ir a esas elecciones tendrían que haber unos cambios dramáticos que yo no los veo. Porque Ortega no va a entregar, él sabe que va a perder esa elección, porque nunca ha ganado, su máximo es 38, 40% y ahora debe tener mucho menos. Las últimas encuestas lo ubican 12, 13%. Entonces, con ese nivel de aceptación jamás va a ir a una elección. Además, ya perdió una elección en 1990 que creía que iba a ganar. Entonces, yo no veo a Ortega metiéndose en eso. Por lo tanto, el 2026 no se vuelve como una aspiración inmediata. O sea, hay una fecha que está ahí donde vamos a ver qué sucede. Ahora, sin presión y sin organización interna va a ser difícil librarse de la dictadura. Mucha gente ya empieza a pensar que Ortega tiene 78, ya va para los 79 años, está enfermo desde hace mucho tiempo y muchos ya empiezan a hablar y desaparece. Apareció hace como una semana y estuvo más de casi mes y medio desaparecido. Entonces muchos ya empiezan a pensar en el proceso de desaparición de Ortega de manera biológica y desde luego va a asumir su mujer que es igual o peor que él porque tiene más ambiciones, tiene un montón de cosas y tiene menos tacto político que el que tiene Ortega. Entonces el panorama no es sencillo, pero hay dos cosas que tengo claro y yo creo que la mayoría de los opositores no. Sin apoyo internacional, sin crear, digamos, un haz de confluencia para presionar a Ortega, sin cortarle los recursos que él ha utilizado y que ha recibido. Ortega ha recibido, para un país tan pequeño, ha recibido, hay veces, entre 600 y 1.000 millones de dólares al año. ¿Verdad? Al año. Eso es una barbaridad para un país tan pequeño como es el nuestro, que somos 7 millones de habitantes. Entonces, sin presión internacional, sin corte de recursos, sin expulsión de los organismos internacionales y sin una oposición unida y con una visión clara de lo que quiere hacer para la salida de Ortega, va a ser muy difícil que podamos caminar. Pero en eso estamos. José, estamos muy pasados de tiempo, pero la charla ha sido fascinante. Ojalá que mucha gente que no está familiarizado con el drama nicaragüense a partir de esta charla pueda interesarse un poco más. Le agradezco muchísimo todo este tiempo. Osvaldo, ha sido un placer. Sé que sos un gran periodista y me honra que me hayas entrevistado y siempre a la orden. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Esto fue Transparencia Electoral y Demo AMLAT Entrevistas, un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina.